La definición que se nos da de domicilio a quienes no pueden ingresar por la página, bueno, a los que están ingresando y que le tengo que dar a admitir es porque no tienen abierto el correo institucional con su número de carnet que les creó la universidad. Para la clase tal vez no habría problema, pero para el examen, si no tienen cerrados todos los correos y abierto únicamente el correo de la universidad para hacer su examen, van a tener inconvenientes, ¿verdad? Para que por favor lo consideren. Y una recomendación previa, ¿verdad? También para el examen, es que no esperen los últimos 5 o 10 minutos para mandar su examen, porque si el sistema se satura, a veces ya no les da tiempo de ingresar, ¿verdad? Entonces, por recomendación, 5 o 10 minutos antes, usted culmine su examen y lo envía. Y si puede tomarle una captura donde dice que ya su examen quedó registrado, es idóneo, ¿verdad? Me parece que entre semana les llega el resultado de la puntuación, de esa evaluación. Bueno, continúo entonces con el tema del domicilio, con la definición doctrinaria que se nos da y la importancia de por qué tenemos que saber diferenciar qué es el domicilio para el derecho civil. Menciona acá que es el lugar o círculo territorial. Fíjense bien, lugar o círculo territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones y que constituye la sede jurídica y legal de la persona. ¿Por qué para el derecho es importante saber el domicilio que la persona va a tener? Porque es el lugar donde se le va a pedir que cumpla con sus obligaciones y va a ejercitar sus derechos. ¿Qué obligaciones? Bueno, nosotros como ciudadanos tenemos muchas obligaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando suscribimos un contrato, tenemos que consignar un domicilio porque es el territorio donde se va a encontrar el juez donde nos van a demandar, simple y sencillamente, ¿verdad? Pero para ejercer derechos, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos que votar para los diputados, por ejemplo, del departamento tal, ¿ya? Entonces, el domicilio es esa circunscripción territorial donde nosotros vamos a ejercer derechos y cumplir obligaciones, ¿verdad? Porque como personas, si bien es cierto, nacemos, tenemos un nombre, tenemos que declarar un domicilio a efecto de que sea ahí donde se nos ubique. Pero el domicilio no es la casa donde yo vivo, ¿verdad? Comúnmente cuando se llena un formulario, a veces se consigna el término domicilio refiriéndose a la dirección de la casa donde uno vive, pero eso no es lo correcto para los aspectos legales, ¿verdad? Ustedes aquí van a aprender a qué corresponde la fijación del domicilio. Hay una clasificación establecida eh, tanto legalmente como en forma doctrinaria, en la que se indican las clases de domicilio que existen. Y para eso nosotros tenemos que leer. Para los que están ingresando, les digo que no tengo problema yo en admitirlos porque no tienen su correo de la universidad abierto, pero para el examen pueden tener inconvenientes, ¿verdad? Lastimosamente para el examen yo no intervengo y me pueden reportar algún problema de acceso al sistema y yo lo único que Licenciada, puedo buenos hacer es días. reportarlo, ¿verdad? Buenos días. Disculpe, Sí, ¿usted sería tan amable de poderme indicar si yo estoy entrando con el correo institucional o me dio autorización? Julio Guevara le saluda. pues no lo puedo ver, licenciado, porque aquí es donde le di a admitir, si le tuve que dar a admitir para que ingresara, sí. Entonces, lo que les recomiendo es que cierren todos los demás correos, que diga cerrar correos, abren su correo de la universidad y ahí abren la clase, desde ahí, ¿verdad? Para que no les pida que pidan permiso, valga el dicho, ¿verdad? Entonces, a partir del artículo 32 del Código Civil, nos detalla todo lo relativo al domicilio. En términos generales, aquí es donde aparecen las clasificaciones de las que les hago aquí referencia, ¿verdad? Nos habla de que el domicilio se constituye
voluntariamente. Por eso es que existe un domicilio voluntario que para la doctrina puede ser llamado el real, ¿verdad? Es el que yo decido dónde voy a radicar. Entonces, ese domicilio se constituye por mi voluntad de residir en ese lugar determinado. Y vean lo que dice en el artículo 32. Se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. ¿Ya? Por eso es que a veces a uno, con el tema de las votaciones, ¿verdad? Uno tiene que elegir el tema de dónde va a votar, dónde va a vivir, ¿verdad? Está asociado a eso. Ahora bien, vean lo que dice el 33. Se presume, la ley da por cierto eso, ¿verdad? Gracias a quien está apoyando ahí, compartiendo. Por ejemplo, ahorita Hugo Colindres está ingresando con su correo personal, me parece. Muchos ingresan desde su celular y en el celular uno tiene varios correos o el personal abierto, o quien está tal vez en una empresa tienen los institucionales abiertos también. Fíjese bien cómo se presume el ánimo de permanecer para el tema del domicilio por la residencia continua durante un año en un lugar. Cuando una persona ya radica por más de un año en un lugar, podríamos decir que ese es su domicilio. ¿Por qué? Porque se presume si él quiere residir ahí, quiere decir que vive ahí, ese va a ser su domicilio. ¿Por qué es importante? Porque cuando lo demandemos, ahí es donde se le va a demandar, ¿verdad? Eso van a verlo ustedes en el futuro cuando estén ya viendo los temas procesales, los juicios, ¿verdad? Y ahí se van a acordar ustedes de esta terminología. Dice que cesa la presunción de estar durante más de un año en un lugar si se comprobare que esa residencia fue accidental o se tiene en otra parte, ¿verdad? Y ahí viene otra clasificación que aquí aparece, que es esta circunstancial o accidental. En el 34 nos habla del que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en distintos lugares. Cualquiera de ellos se le considerará, ¿verdad? Como su domicilio, pero si tiene uno en especial, pues lo declarará, ¿verdad? Entonces, tenemos un múltiple o alternativo, voluntario, y el accidental que le dice la ley, ¿verdad? Eso los encontramos en el 32, 33 y 34. Luego, en el 35 se habla del domicilio de la persona que no tiene una residencia habitual, ¿ya? Esa persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Incluso a este se le dice, fíjense, el domicilio del vagabundo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Es circunstancial o del vagabundo. También existe, que tal vez es con el que más nosotros estamos identificados, el domicilio legal. Es el que una persona está fija en la ley, ¿verdad? El lugar de su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Podría decirse, ¿verdad? Que cuando nosotros decidimos vivir en un territorio, ya ir por ejemplo, sacar DPI en ese lugar, antes era la cédula, ¿verdad? Y ya nuestra permanencia es por mucho tiempo, pues nosotros voluntariamente tomamos la decisión, pero ese va a ser nuestro domicilio legal. Y yo quiero que ustedes vayan, saquen, mejor dicho, su DPI y se vayan a ver cuál es el domicilio que ustedes tienen. ¿Por qué? Cuando nosotros, como notarios, por ejemplo, identificamos a una persona para que comparezca en una escritura, por ejemplo, vamos a verificar en su DPI cuál es el domicilio de esta persona. Ya, volvemos otra vez que el domicilio es para saber a dónde le vamos a demandar. Entonces ustedes ven que en el DPI aparecen los nombres, los apellidos, la nacionalidad. A ver qué otro es este que ya no miro. El El país de país, nacionalidad, el sexo y perdón, la fecha de nacimiento. El país, la el fecha de sexo y la nacimiento fecha de nacimiento. y la firma también. Y aparece el código único de identificación. Y si ustedes voltean, les va a decir lugar de nacimiento
vecindad, y en la vecindad aparece el DPI, lo han estado modificando, ahora ya hay otro modelo. Normalmente el domicilio debería ser uno, en la vecindad otra. Entonces, en la vecindad tenemos el nombre del municipio donde vivimos, pero también aparece el departamento en el que nos encontramos. Y a eso quiero llegar, que el domicilio legal o el domicilio en términos generales es la circunscripción en donde nosotros ejercitamos derechos. Pero ¿qué tipo de circunscripción? Vamos a ver ahorita cuál, ¿ya? Entonces, quiero que le presten atención a ese domicilio legal, ¿verdad? Porque es donde nosotros vamos a ejercitar nuestros derechos. En el artículo 37 nos dice cuál es el domicilio del menor de edad o el incapacitado, ¿verdad? El de los funcionarios, empleados o dependientes, el de los militares en servicio activo, el que se hallare cumpliendo condena y el de los agentes diplomáticos, ¿verdad? Entonces, hay variantes de tipos de lugares para establecer el domicilio en este caso, ¿verdad? El domicilio Disculpe, legal. maestra, ¿qué artículo dice que es? Perdone. Yo los voy leyendo en orden, licenciada. Ahorita ya voy por el artículo 36, 37. Gracias, gracias. Bueno, Está corriendo la diapositiva, perdón, maestro. no le escuché bien, perdone. Disculpe, ¿no está corriendo la diapositiva? No, no la he corrido. Ah, perdón. Ajá, no la he corrido. Estamos hablando todavía de la clasificación, ¿verdad? En el domicilio, en el artículo 38 ya está el domicilio. Ahora le doy la palabra, Lick. Ya está el domicilio de la persona jurídica. Porque recordemos que no es lo mismo el domicilio de las, o sea, no somos lo mismo las personas individuales de las jurídicas. A lo mejor estamos nosotros más acostumbrados a hablar del tema del domicilio de las personas jurídicas, pero para ambas aplica que es la circunscripción donde aplicaremos, reclamaremos derechos y obligaciones. Ahorita vamos a ver en qué consiste esa área. Ahorita le doy la palabra, Lick. Quiero terminar el contenido y quedarme con las preguntas, porque van a surgir muchas preguntas. La persona jurídica dice el lugar que se designa en el documento de creación. Cada tipo de persona jurídica tiene una forma, una metodología que la ley requiere para su existencia. Muchas de las personas jurídicas se crean por escritura pública, por ejemplo, las mercantiles, las sociedades civiles que se inscriben en el registro de personas jurídicas, y ahí pues hay un apartado, así como hay un apartado de nombre, denominación o lo que corresponda según el tipo de persona, pues también hay un apartado donde se tiene que fijar el domicilio donde van a ejercitar sus derechos y sus obligaciones. Ese domicilio de la persona jurídica, ¿verdad? Es el que está constituido en el documento de su creación o en su defecto en donde se tenga la administración de sus oficinas. También en el artículo 39 habla de que pueden tener sucursales, ¿verdad? Cuando ya estén ustedes viendo todos los cursos que hablan del derecho procesal, después de ver civil van a ver procesal civil, después de ver penal, procesal penal, después de ver laboral, procesal laboral. Ahí van a considerar ustedes entonces, ¿verdad? El lugar donde se demanda a fulanito es tal, ¿ya? Por eso también los tribunales tienen jurisdicción y competencia, ¿verdad? Para decir qué área es donde ellos van a aplicar el sistema de justicia que ellos tienen, ¿verdad? Bueno. Hay alguien que está... Ahí vamos a silenciar a ver si se puede, porque se le activó quizás algo. Bueno, entonces vean ustedes que del artículo 32 al 41 nos habla de la jurisdicción, pero no nos habla de todas las que vemos nosotros aquí, ¿verdad? El de las personas jurídicas, también nos hablan el 40. Las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial, es decir, otro extraordinario, ¿verdad? Por eso ustedes ven en algunas cláusulas de contratos, sobre todo esos contratos de largo plazo, un término que dice renuncio al fuero de mi domicilio. Quiere decir que yo, con la persona que estoy firmando el contrato, le estoy facultando para que me demande donde él quiere. Palabras más, palabras menos, ¿verdad?
Entonces, ese es el domicilio que yo puedo decir, mire, si bien es cierto, mi domicilio es este para efectos de reclamarme, por ejemplo, en este contrato, vamos a fijar mi domicilio en tal territorio, ¿verdad? Y por último, un tema que pues no es distinto, que está en el artículo 41, que habla de la vecindad. Y fíjense bien, lastimosamente la ley no siempre nos da de todo definición, ¿ya? Porque del domicilio en el 32 nos dice cómo se constituye, pero no nos da la definición, ¿verdad? Sin embargo, en el 41 nos da la definición la ley de lo que es vecindad. Entonces eso nos hace llevar a hacer la interpretación doctrinaria de qué es domicilio. La vecindad para efectos legales es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes del domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. La vecindad se diferencia del domicilio nada más porque la circunscripción es más pequeña, ¿ya? Y ahorita les voy a explicar eso y con la gráfica que van a ver lo van a comprender muy bien. Entonces, viendo ya que existen en esos artículos esta definición, yo solo les agrego estos dos, ¿verdad? Estos dos que los agregan los autores, ¿verdad? Porque los van a encontrar ustedes en el desarrollo de todo el quehacer diario. Y uno de ellos es el domicilio ad litem, ¿verdad? Porque cuando estamos dentro de un juicio, yo puedo indicar el domicilio. ¿Por qué va a ser eso importante? Porque el domicilio va a ser para saber cuál va a ser el juez competente para conocer de esa demanda que se está planteando. Entonces, cuando se plantea una demanda, se establece un domicilio para tener claridad en ese sentido. Por supuesto que esto es muy general, va a depender del tipo de materia del derecho del que estemos hablando, etcétera, ¿verdad? Y el domicilio con el que todos posiblemente estamos más relacionados o que conocemos más es el famoso domicilio fiscal, ¿verdad? Pero ustedes no me van a dejar mentir que cuando nos referimos al domicilio fiscal, ¿a qué nos referimos? Si alguien quiere intervenir. Al lugar para recibir notificaciones. Ante la SAT. Perdón. Exacto. Medio escuché lo que dijeron, pero la SAT es la dirección que consignamos en la SAT. Por eso es que nosotros tendemos a confundir el término domicilio con el término dirección de residencia o dirección donde funcionan las oficinas, por ejemplo, para operar. ¿Ya? Entonces, el domicilio fiscal tiene otra forma, pero se llama también domicilio fiscal, ¿verdad? Entonces, una vez aclarado lo que dicen los artículos y lo que está aquí descrito en esta definición, vamos a ver en las diapositivas siguientes que para que exista domicilio existen los siguientes elementos. Espacial. En cuanto al espacio, el elemento del domicilio va a tenerse en cuenta según la residencia en un lugar, ¿sí? También el elemento intencional, el ánimo de permanencia, ¿ya? Y luego el elemento temporal, que es la presunción de ese ánimo de permanencia continua por más de un año. Esto es pura teoría doctrinaria, ¿verdad? Lo que vemos nosotros es que para que haya domicilio legal, ¿verdad? Tengo que residir en ese lugar, ánimo de permanencia y que el tiempo que haya transcurrido sea más de un año. Si eso se cumple, pues ese es mi domicilio, ¿verdad? El domicilio de nosotros podemos decir que es el que aparece junto con la vecindad en nuestro DPI. Cuando a nosotros nos consignan en un contrato, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro domicilio? Va a ser el que ahí aparece, ¿verdad? Salvo que se fije un extraordinario por el tema, por ejemplo, de un contrato específico a largo plazo, o esa cláusula que va a estar en el contrato que va a decir renuncio al fuero de mi domicilio, ¿verdad? Donde le facultan para que le demanden donde ellos consideren o corresponda. Entonces, luego de conocer esos elementos, estas
regulaciones son las que ya les leí del artículo 32, perdón, al 41. ¿Ya? Me pareció mejor explicarlo desde allá y ustedes aquí lo tienen de todos modos, incluso con resaltados para que ustedes no se pierdan. Y aquí, ¿qué sucede con el domicilio de los trabajadores del mar? Bueno, ahí va a depender el registro que tienen, ¿verdad? Ahora, lastimosamente, les podría decir que nosotros en nuestro país no tenemos vías tan navegables, ¿verdad? Como para tener una regulación extensa. Si las aguas son territoriales, ¿verdad? Va a depender mucho si se trata de, por ejemplo, temas militares o comerciales, ¿verdad? Aquí el tema de los ríos navegables, lanchas, todo eso que uno se sube adentro del lago de Atitlán, por ejemplo, eso no saldría de ninguna circunscripción, ¿verdad? Cuando decimos algo navegable o del mar, pues se asume, ¿verdad? Que es el mar, pero tenemos que ver en qué circunstancias se dan, ¿verdad? Porque hay trabajadores del mar efectivamente, pero hay trabajadores que salen del límite territorial guatemalteco y que serán las leyes internacionales las que regulen el tema del tema del domicilio. Cuando ya ustedes estén en los últimos semestres, espero yo que eso sea parte del programa, ¿verdad? Y si no, ustedes investiguen el código de Bustamante. Ahí están todas las regulaciones de temas internacionales, de cosas muy específicas que les servirían para aclarar dudas fuera del territorio guatemalteco en estos aspectos, ¿verdad? Pero para mí el lugar del domicilio de los trabajadores es donde ellos realizan su trabajo. Ahora, si usted me dice qué tipo de trabajadores del mar, no sé si me puede aclarar para que ahondáramos más. Sí, licenciada. Mi pregunta es con respecto a las personas, por ejemplo, que trabajan en cruceros, que ellos se van 1, 2 años, 3 años y Sí, todos son aguas por eso internacionales. Por eso me refería que ellos están bajo un régimen que sale del territorio guatemalteco. El trabajador guatemalteco que trabaja en el exterior, pues se supone, según el Código de Trabajo, que tiene medidas de protección, ¿verdad? Exacto. Ya, pero Porque bien mientras ellos... podrían, perdón, em, como lo estaba planteando es en función, por ejemplo, si ellos tendrían que renunciar al fuero del domicilio No. en caso de No, una pensión alimenticia, algo así donde se les estableciera. no. Es que el domicilio uno no renuncia al fuero del domicilio. Cuando uno firma un contrato, por ejemplo, de largo plazo, en los contratos se puede consignar una cláusula donde la persona dice que renuncia al domicilio que tiene y se le podrá demandar en el que el contrato se fije, ¿ya? Según el tipo de contrato del que estemos hablando, ¿verdad? Pero no es que el trabajador se va a ir al mar y va a decir, yo renuncio al fuero de domicilio, miren dónde me demandan. Para eso incluso está lo que sigue a continuación, que es la declaratoria de ausencia. ¿Ya? Acá en esta diapositiva ustedes observan claramente el tema de las ubicaciones geográficas para ejercicio de derechos. ¿Ya? En otros países como Estados Unidos, México, ellos están conformados por estados federados, ¿verdad? Y por eso se llaman Estados Unidos norteamericanos y Estados Unidos mexicanos. Cada estado, incluso Argentina tiene el mismo método, ¿verdad? Cada estado tiene sus propias legislaciones, pero hay legislación federal, ¿ya? Entonces, como ellos, su metodología de administración es de esa forma, pues es más grande, ¿verdad? Ellos no solo tienen que ver la ley local, sino la ley federal. Ahora, en nuestro caso, nosotros tenemos un solo territorio, una sola ley aplicables a todos los que estemos dentro del territorio guatemalteco. ¿Ya? Los que están fuera del territorio guatemalteco hay otras metodologías para demandar. ¿Ya?
pero estamos hablando acá de lo que está dentro del territorio guatemalteco. Y para ese ejercicio vamos a considerar estos aspectos. El aspecto de la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Es ese vínculo jurídico y político que nos une a nosotros con el Estado. ¿Cómo lo podemos establecer? Bueno, en nuestro DPI dice que nosotros somos guatemaltecos, ¿verdad? Mientras yo no cambie nacionalidad, yo voy a seguir siendo guatemalteca. Yo voy a Estados Unidos, tengo posibilidad de ser ciudadana americana. Si ellos no me exigen renunciar a mi ciudadanía guatemalteca, pues yo voy a seguir siendo guatemalteca porque se me permite la doble nacionalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos nosotros que saber qué dicen las leyes nacionales, ¿verdad? Sobre nosotros, la Constitución y toda la cantidad de normativa existente. Ahora bien, mi recomendación para que ustedes sepan qué es ser guatemalteco, qué es lo que nos rige, váyanse a ver la ley de nacionalidad. Yo no se las puedo resumir, pero ustedes pueden ir y leer qué dice la ley sobre el tema de la nacionalidad. ¿Quién es guatemalteco? ¿Quién se considera guatemalteco? Y hay otras cosas que podemos divagar, por ejemplo, ¿verdad? Si Bukele pudiera ser presidente de Guatemala y ustedes analícenlo y me lo dicen en la próxima clase. Así se los planteo, ¿verdad? Licenciada, perdone, ¿Diga? al respecto de eso, yo leí esa ley de nacionalidad y al final de cuentas entiendo que casi cualquiera de Centroamérica puede considerarse como guatemalteco, digamos, si pide la Claro. nacionalidad. Sí, y un beliceño. Es centroamericano también. Perteneció a la Confederación Centroamericana. En la actualidad, Panamá es de Centroamérica, ¿verdad? Ajá. ¿Panamá estará incluido? No podría analizarlo con la información que leí. A mí me parece que Panamá sí. no. Panamá, Panamá no. si bien es cierto, es de Centroamérica, ya. A los únicos que se les puede considerar guatemaltecos según la Constitución, ahorita no tengo los artículos a la mano, pero se los puedo enviar entre semanas, es a los que pertenecieron a la Confederación Centroamericana, desde Guatemala hasta Costa Rica, y Belice porque fue parte del territorio guatemalteco y la Constitución así lo establece, ¿verdad? Entonces, solo para que ustedes, por favor, si tienen tiempo, vayan a darle una lectura breve, al menos a la ley de nacionalidad, para que ustedes sepan qué derechos se tienen, quiénes son, quiénes pueden, quiénes no pueden, porque si ustedes analizan y leen eso desde ahorita, ya en el camino no están ustedes con esas dudas. Cuando les pregunten, ¿verdad? ¿Será que puede? ¿Será que no puede? ¿Será considerado guatemalteco? ¿Qué impedimentos tiene? ¿Por qué? En la misma Constitución encontramos algunos aspectos que a los extranjeros los excluye, ¿verdad? Y yo misma en el futuro les voy a dar algunos ejemplos en otros cursos que tienen que ver con eso. Y luego viene lo que quiero, que es el tema del curso, ¿verdad? Que es el domicilio y la vecindad. El domicilio, si la vecindad es el vínculo jurídico y político de la persona con el municipio, o como lo dice el 41, circunscripción municipal, en la que una persona reside, y donde ejercita sus derechos, obviamente, ¿verdad? Si la vecindad es la circunscripción municipal, el domicilio va a ser la circunscripción departamental. Entonces, si yo resido en el municipio de Asunción Mita, ¿cuál será mi domicilio si fuera así? Departamento de Jutiapa. Exactamente. Entonces, al departamento al que mi municipio pertenece, ese es el domicilio que yo tengo, el domicilio legal, el que en mi DPI aparece, ¿verdad? Entonces, eso ustedes después de haberlo escuchado el día de hoy, ya nunca más lo van a volver a dudar, ¿verdad? Ya ustedes se van directo al DPI, ¿verdad?
Si alguien me dice, no, mire, yo soy del departamento tal, bueno, entonces compruébemelo, ¿verdad? Porque en el documento personal de identificación es donde está establecido el domicilio legal que nosotros tenemos. Ahí votamos, ¿verdad? Etcétera. Y acá viene la diferencia, que es lo que nosotros, bueno, hasta el día de hoy podíamos confundir ustedes, ¿verdad? Podían confundir y cuando le pedían consignar domicilio, usted escribía la dirección de la casa, ¿verdad? No, la residencia es el nombre de la ubicación específica de la casa de habitación para el derecho de nosotros, ¿verdad? Cuando vayan a leer la ley de nacionalidad, van a hablar ahí de los temas de residencia y todo, y es muy bonito, ¿verdad? Porque incluso en Guatemala tenemos extranjeros domiciliados, ¿verdad? A ellos tienen que hacer un trámite en migración donde se les otorga un DPI de un color específico, ¿verdad? Todos los años tendrán que pagar un impuesto que se llama extranjería, eso está a cargo del Instituto de Migración, Guatemalteco de Migración, ahora ya le cambiaron el nombre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se maneja todo el tema migratorio. Entonces, ustedes siempre recuerden la nacionalidad, el domicilio, mi vecindad y mi residencia. Entonces, ustedes al tener claro eso, pues ya no van a andar con tantas vueltas, ¿verdad? Den su lectura de la ley de nacionalidad para tener claro quiénes somos guatemaltecos, quiénes tenemos derecho a llamarnos guatemaltecos y quiénes pueden reclamar la ciudadanía guatemalteca, ¿verdad? Y luego viene el otro tema que desarrollamos en esta clase, que es el tema de la ausencia. La ausencia para efectos legales es la no presencia en un lugar previsto. Está a partir del artículo 42 y vean lo que nos dice el artículo, este artículo del Código Civil. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y no tiene, y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Entonces, ¿quién es ausente? El que se encuentra fuera de la República y aquí ha tenido su domicilio, ¿ya? Se considera también ausente a la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora, ¿ya? Entonces, la ley nos dice claramente, mire, una persona ausente es una persona que no está presente en el domicilio que fijó o que la ley tenía previsto, ¿ya? Y dos, es la persona que ha desaparecido de su domicilio y se ignora su paradero, ¿ya? La ley nos dice que nosotros podemos hacer un procedimiento que se llama declaratoria de ausencia con dos fines. Número uno, para que le nombren a alguien que los represente en juicio. Porque una persona que esté fuera de la República no le importa a nadie, ¿verdad? Pero una persona a la que haya que demandar es necesario que se le declare ausente para que alguien lo represente en el juicio que vamos a hacer contra él. Por ejemplo, un juicio de pensión alimenticia, un juicio de divorcio, ¿ya? Y el otro fin para el que podremos nosotros solicitar la declaratoria de ausencia es si esa persona tenía bienes y necesitamos que se establezca, ¿verdad?, qué va a pasar con esos bienes, inicialmente para su guarda y administración. ¿Ya? Entonces, estos son los dos objetivos que nosotros vamos a perseguir con requerir una declaración de ausencia. Ahorita vamos a ver qué más dice la ley. Según el Código Civil hay ausencia simple por la simple no presencia, ¿verdad? Y hay ausencia calificada por la no presencia, desaparición o se ignore el paradero. Si nosotros sabemos del paradero de una persona, pues ya no podríamos pedir una declaratoria de ausencia, porque fíjense bien, para efectos legales, la declaratoria de ausencia es el camino para declarar a una persona muerta presunta, ¿ya? Así de sencillo. Entonces, en la declaratoria de ausencia, en estos artículos está desarrollado lo siguiente, artículo 42. Toda persona, fíjense bien, dice, toda persona que tenga derechos que ejercitar
u obligaciones que cumplir en la República, y sea ausente de ella, deberá, ¿qué dice? Dejar, licenciada Gabriela, perdón, ¿pudiera apagar su micrófono? ¿Qué? ¿Ya? Entonces dice, toda persona, o sea, en realidad todas las personas que tengan derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir, todas las que salen por el aeropuerto, casi diría yo, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Y sea ausente de ella, deberá, o sea, que es obligatorio, deberá dejar mandatario legalmente constituido. No solo me lo estoy inventando, lo estoy leyendo, el artículo 43. Ese mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Ojo, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. ¿Ya? Si la persona que sale del país sabiendo que tiene responsabilidades aquí no deja a quien lo represente, cualquier persona que tenga interés va a pedir que se le nombre uno. ¿Ya? ¿Con qué fines? Ya veíamos, ¿verdad? Con el primer fin, hasta la palabra licenciado, con el primer fin que era declararle representante en juicio. ¿Por qué? Porque lo vamos a demandar. ¿Ya? O dos, que los bienes que éste tenía se entren en una guarda y administración. ¿Por qué? Porque posiblemente haya pensiones alimenticias que cubrir. ¿Ya? Ahorita le voy a dar la palabra. En el 44 se establece, la declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente, ¿ya? Para que responda a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes, ¿verdad? Igual se le deberá nombrar el cargo de defensor judicial a la persona que sea de preferencia, ¿verdad? A falta de apoderado designado por él, el juez nombrará una persona de notoria honradez, arraigo y competencia, ¿verdad? En este procedimiento es muy común, sobre todo con esas personas que abandonan a la familia, llevan a Estados Unidos, por ejemplo, no se sabe si llegaron, qué hicieron, ¿verdad? Pierden la comunicación y las personas aquí, por ejemplo, hay propiedades que estaban a nombre de esa persona, hay, ¿qué les diré? Mujeres que se quieren divorciar de esos hombres que desaparecieron, ¿verdad? Y pues este es el procedimiento que está ahí establecido. Aquí en el 46, ahora te doy la palabra, nos dice cuándo termina el cargo del defensor judicial, por favor ustedes lo leen, y en el 47 nos habla de cómo es la declaratoria de ausencia para el tema específico de la administración de esos bienes. Yo sé que ustedes ahorita tienen una lista así de preguntas, pero solo voy a terminar este pedacito y los dejo que ustedes lean lo que está en las últimas diapositivas después del gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me sirve a mí para que ustedes se vayan preparando en un futuro curso que van a recibir de Derecho Notarial en el 6º semestre, que está en este libro, ¿verdad? Que es el proceso de declaratoria de ausencia. Y además, después de la declaratoria de ausencia, hay un proceso que se llama disposición de bienes, dice menores, incapaces y ausentes, porque esos bienes se pueden vender. Como les digo, es porque hay una obligación que cumplir aquí en el país, por ejemplo, una pensión alimenticia, pero pues por falta de conocimiento o de recursos, diría yo, ¿verdad? A veces no se aplica esto. Entonces, los dos fines de la ausencia aquí están previstos, ¿verdad? Y de los artículos que continúan acá, se refiere a todo lo relativo a la muerte presunta. Después de que una persona es declarada ausente, ¿verdad? Transcurrido un periodo, ya se le puede ir a pedir al juez, ¿verdad? Que declare a una persona su muerte presunta,
por ejemplo, para los fines de la sucesión hereditaria, ¿ya? Y en consecuencia, pues ustedes por favor lean ahí todo lo previsto en la regulación legal. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado? ¿Qué pasa si es en un naufragio o accidente de avión? ¿Qué sucede, verdad? Y en nuestro país tenemos casos que son referentes, que por ejemplo el tema del Cambrai, donde las personas, y en el tema del volcán, muchas personas desaparecieron, salvo que exista una ley, por ejemplo, haya sacado el Congreso y diga que de oficio, ¿verdad? Todas las personas que vivieran en esos territorios se les va a declarar muertas, ¿verdad? En el registro civil no podrían hacer tal anotación, ¿verdad? Tendría que hacerse este tipo de procedimiento. Y aquí, para culminar, en la declaración de ausencia, está nuevamente detallado, este después del gracias, ¿verdad? Es el contenido que yo les imparto a los alumnos del sexto semestre cuando doy ese curso en Derecho Notarial 3, donde les explico, les recuerdo lo que ya vimos aquí, ¿verdad? Estos artículos que ustedes tienen que leer hasta, para el examen, hasta el artículo 77. Incluso ahí está previsto qué pasa si esta mujer pidió la declaratoria de ausencia, hizo el divorcio y se volvió a casar. ¿Qué pasa si el ausente aparece? Todas esa lista de dudas que les pueden surgir las van a encontrar en cada uno de los artículos que aparecen hasta el artículo 77, ¿verdad? ¿Qué es lo que entraría hasta el examen? Ahora, aquí yo lo que hago nada más es hacerles una referencia porque la declaratoria de ausencia es un proceso judicial. El Código Civil nos dice cómo, pero es en el Código Procesal Civil y Mercantil donde nos dice cómo se lo vamos a ir a solicitar al juez. Ahora, la ley permite, ¿verdad? En este tipo de procesos de jurisdicción voluntaria, de írselo a pedir también a un notario. Sin embargo, ese tipo de procedimiento, aquí está bien explicado, ¿verdad? Cada uno de los artículos, ustedes, si no lo leen en la ley, lo tienen que leer aquí porque es objeto de examen, ¿verdad? Van a ver que es un proceso. Yo les estoy enseñando acá el notarial porque es el que yo explico en el curso de notariado. Seguramente el catedrático que les dé procesal civil les va a explicar el del juicio que se lleva en materia civil para esto, ¿verdad? Pero en materia notarial es un tipo de juicio que se llama mixto, ¿ya? ¿Por qué? Porque una parte la hace el notario y otra parte la hace el juez. El único que puede autorizar la declaratoria de ausencia sí es un juez, ¿verdad? Aunque el procedimiento lo podemos iniciar los notarios. Entonces, acá el objetivo es, ¿verdad?, que se le declare a una persona ausente para los fines que nos sirven, ¿verdad? Una persona que tiene un juicio que entablar en contra de la ausente, ¿verdad? Pues tiene que hacer su procedimiento de declaratoria de ausencia para hacer el procedimiento específico y ejecutar por ejemplo, las hipotecas o cualquier cosa que se haya previsto en el tipo de caso respectivo. Y esto es el mismo proceso que aquí aparece, solo que aquí yo se los doy a los alumnos explicado en otro formato, ¿verdad? Porque ahí yo les enseño hasta redacción de los documentos. Entonces, por eso aparece en este formato, ¿verdad? Para que ustedes, por favor, le den lectura y digan, ve, en la declaratoria de ausencia hay publicación de dicto en el diario oficial. Ya. ¿Dónde se inscribe la ausencia? En el registro civil, vea que hay que llevarlo al RENAP y cosas así, ¿verdad? Entonces, esto es para que ustedes vean que la persona, aunque ya no esté físicamente dentro del territorio guatemalteco, hay formas, pues, de diligenciar procesos en contra de ellos también, porque el hecho de que hayan desaparecido no quiere decir que desaparecieron las responsabilidades. Hay responsabilidades que se heredan, se transmiten, y eso cabal lo enseño yo en otro curso que doy en la mañana, ¿verdad? En Derecho Civil 3, donde hablamos de la sucesión hereditaria, ¿verdad? Porque el hecho que una persona que tenía 10 casas desaparezca no quiere decir que las 10 casas ya son de los hijos. No, hay que hacer un procedimiento para
que la sucesión permita que esos bienes se transmitan a los herederos, con o sin testamento, ¿ya? Bueno, hoy sí les doy, lastimosamente voy para el aeropuerto a dejar a mi mamá, que ella reside en Estados Unidos, es residente de allá, y también en guatemalteca, ¿verdad? Solo, Feliz tarde, buen fin de semana. Va a tener que hacer su mandato de una vez, Feliz licenciada. tarde, licenciada. Perdón, pero no se despidan, yo les voy a dar 10 minutos nada más para que hagan preguntas. Sí, licenciado Hernández. Licenciada, una persona que se va a Estados Unidos, pero está viva, se olvida de su cónyuge aquí en Guatemala. No sé si puede divorciarse la que está aquí en Guatemala. Puede divorciarse, sí, puede divorciarse declarándolo ausente. Ya, si lo que va a suceder es que él va a pedir que se le declare un ausente, que el juez le nombre un defensor judicial y la demanda se va a plantear y el defensor judicial va a tener que actuar, ya. La ley va a establecer, ¿verdad? Si él aparece y dice yo me opongo, ¿verdad? Pero para la ley él no está, ya. Y tiene aquí responsabilidades que cumplir. Porque así como es para firmar el divorcio, puede ser para reclamar pensiones alimenticias atrasadas, ya. Gracias, licenciada. ¿Y la persona que está en Estados Unidos puede también tomar esa iniciativa de divorcio? Sí, también él puede nombrar un mandatario allá, ¿verdad? Y decir, mire, yo quiero que me vaya a diligenciar a Guatemala mi divorcio, ya. Y el mandatario se va a encargar aquí de diligenciar el divorcio. Gracias. Sea voluntario o no voluntario, pero lo va a diligenciar. Incluso yo he tenido clientes que se divorcian en Estados Unidos y me mandan las sentencias de divorcio para que se anoten aquí también, ¿verdad? Entonces, eso de que, ay, no me voy a divorciar porque él está allá y yo aquí, no es excusa, ¿verdad? Incluso si ya estuviera muerto, digamos que dicen que posiblemente naufragó, una cosa así, con mayor razón hay que hacer declaratoria de ausencia para que se establezca después el divorcio y para que después se establezca una sucesión hereditaria si es que hay bienes, ¿verdad? ¿Alguien más? Caso parecido a la quema de documentos del registro civil, cabal, es cierto. ¿Qué sucede con el domicilio allá? ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? No me quieren dejar que me vaya ya. Bueno, vamos a dejar de grabar. Licenciada, una pregunta. Para el tema de examen, no he visto aún el calendario, pero si fuera la siguiente semana, no. ¿Cuál es la modalidad y el tiempo prudencial? ¿Es el mismo tiempo del curso? Entiendo que sí, pero Casi el mismo tiempo, pero en caso a los temas, en mi caso que yo me agregué la semana pasada, entonces con las presentaciones. Bueno, las presentaciones, hay un grupo, yo lo compartí, aquí está no sé si es Mayor Sosa, o ya se fue. No, mucho gusto, sí, yo tengo las presentaciones y lo puedo agregar, no tenga pena. Solo su número de teléfono, yo, con mucho gusto. Vale, ahorita ahí anote su teléfono y él se la comparte. Puede ver eso. No sé si los videos grabados ya están subidos, que también los puede ver. Y lo principal que tiene que tener es su código civil. ¿Ya? Del artículo 1 al artículo 77 prácticamente, que vimos hoy. Y no esperen los últimos 5 o 10 minutos para mandar el examen. Bueno. ¿Alguien más? Gracias, licenciada. Esta tarde, licenciada, vaya a dejar a su madrecita al aeropuerto, porque si no, el tráfico es Vaya. Ella ya se adelantó. Gracias, licenciada. Feliz día. Para servirles. Feliz tarde, licenciada. Gracias, igualmente.